Hola, profe, ¿cómo estás? Mercedes, bienvenida. Bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias, profe. Me alegro mucho. ¿Qué tal ha estado todo? Bien, profe, con calor, con fiestas acá de la Independencia. Ah, ok. Bueno, o sea que Estamos este en receso. va a estar movido. Sí. Buenas noches, profesor, compañeros. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, profe, compañeros. La Wilson, Daniel. Profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Paro, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, Buenas noches para todos y buenas noches, profe. Jaime, bienvenido. Bueno, vea, Daniel se rejuveneció. Uy, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Ya viene mi papá. Ah, bueno. ¿Tú eres Alejandro? Mucho gusto, Alejandro Cabrejo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, Gracias. gracias. ¿Ya Ya llegó está mi mi papá? papá. Vea, estábamos Vea, más pues. entretenidos con Alejandro, Daniel. Ah, sí, es que él es bonito. Bueno, vamos a comenzar esta sesión. Juan Andrés está por allí, no ha llegado. Wilson está por allí. Edwin no está. Pablo está. Hermano. Carol. Lidia no está por allí. Jaime está. Pampa está. Santiago no ha llegado. María José. Mercedes. Sara. Josué no está por allí. Daniel. Adriana no ha llegado. Nelly. Sebastián. Profe, yo sí ya llegué. Buenas noches. Así. Adrián y Sebastián acaba de conectarse. Bien. El día de hoy seguimos con nuestro tema de apócrifa cristiana. Si ustedes se dan cuenta, el texto sugiere no decir apócrifos del Nuevo Testamento. Sin embargo, pues muchos lo mencionan así. Solo que él no dice que es como unos textos al margen, por eso recomienda no llamarlos así, sino él sugiere que sean llamados apócrifos cristianos o apócrifos de literatura cristiana.
¿sí? Em, Tenemos para el día de hoy, se me hizo el papelito, aquí está. Terminemos un poco, la sesión anterior quedó como en diálogo el tema de la lectura que hicimos acerca del Evangelio de la Infancia de Tomás, ¿sí? Un subepigráfico. Terminemos de dialogar un poquito en torno a ese documento y luego vamos a hacer una especie de diálogo también en torno a un elenco de literatura primitiva, que es apócrifa, ¿sí? Bueno, Aguirre lo que hace es mezclar la apócrifa con los canónicos, pero es para que nosotros tengamos una idea de qué tipo de literatura existía en esta época. Y para finalizar, tratemos de hacer un ejercicio también con Juan Stam de cómo él mira el milenio conectándolo con el Apocalipsis en el vasto mundo de la literatura que existía en ese momento y qué podríamos nosotros concluir. Solo a manera de ejemplo, sabiendo pues que el Nuevo Testamento bebe y hay cierta dependencia literaria no solo desde el Apocalipsis, sino desde otros textos bíblicos, ¿sí? Les quiero pedir excusas. El día de hoy tengo una reunión urgente y debo retirarme a las 7:30 de la noche. Entonces, les voy a pedir excusas por esos 20 minuticos que van a quedar allí en el aire. ¿Listo? Vamos a lograr que nos rinda bastante. Entonces, empecemos con el primer punto. La sesión anterior estábamos mirando la lectura del Evangelio de la Infancia de Tomás, que hace parte de uno de los apócrifos del Nuevo Testamento, bueno, apócrifos cristianos. Entonces me gustaría seguir mirando sus impresiones frente a ello. Habíamos quedado en las impresiones que tenía Lidia frente a ello, con algunas impresiones que Wilson también estaba dejando de esa lectura. Entonces, no sé si quieran retomar, por lo menos Lidia. Allí Lidia escribió. Poquito menos porque no me encuentro una pieza de- Ok, Lidia creo que no va a poder participar mucho el día de hoy. Vale, Lidia, está bien. Me gustaría escuchar como sus impresiones, como para retomar un poco la lectura que tuvimos de este evangelio. Tienen el micrófono un momento para ustedes. Sara. Buenas noches a todos. Gracias, profe. De pronto, a diferencia de Lidia, a mí se me pareció como, bueno, es que no sé cómo decirlo, pero de pronto suena feo, pero me pareció un poquito chocante leer el Evangelio, bueno, no el Evangelio, bueno, el libro que leímos las clases pasadas, porque como que a mi parecer mostraba a un Jesús que abusaba de su poder, ¿sí? De su poder sobrenatural. Mi impresión es que, digamos, el propósito de sus milagros era la exaltación personal, más no el amor o la gloria a Dios o el amor por otras personas, sino por exaltarse a sí mismo. Entonces, eh, ahí yo pondría en duda, digamos, la divinidad de Jesús, ¿sí? Por el hecho de que se enojaba y mataba a otras personas, o que, digamos, ese tipo de acciones que digamos, le hacían daño a otras personas en vez de ayudarlos, en vez de acercarlos a Dios, en vez de enseñar un evangelio de amor, o bueno, listo, no enseñe nada, pero al menos no haga daño, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, ese tipo de cosas, yo digo, yo creo que no muestra en verdad la esencia de Dios, que es el amor, ¿sí? Dios es amor, y alguien que ama no mata a otra persona porque se enojó simplemente con ella. Entonces, ese tipo de cosas me hacen, digamos, poner en duda la divinidad de ese Jesús, ¿sí?
la divinidad de un Jesús que quiere exaltarse a sí mismo en esta tierra. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios envió a su Hijo Jesús para nacer de una manera, entre comillas, bueno, no entre comillas, no digamos vergonzosa, ¿sí? Siendo humillado desde su nacimiento. Y el hecho de que quiera enorgullecerse, eso yo digo, no estaría cumpliendo el propósito de Dios, porque el propósito de Dios no era que Él se exaltara en esta tierra, sino que ya al final de su vida, cuando resucita, es cuando vuelve a ser exaltado. Digamos, tomo como pasaje Filipenses capítulo 2, que Él se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, y de hecho imagen de los hombres, siendo en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, por eso Dios lo exaltó, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea un Jesús orgulloso, prepotente, que le hace daño a otros, yo creo que no está mostrando la esencia del Evangelio. Y creo que también esa es una de las razones principales por las que no está en el canon, digamos, hablando desde mi perspectiva, ¿no? Es eso, digamos que no me parece muy, no concuerda con lo demás, no concuerda con los evangelios, no concuerda ni con el Antiguo Testamento ni con el Nuevo, no concuerda con el Dios tampoco del Antiguo, porque si Dios del Antiguo Testamento no era como que lo enojaban y de una vez iba matando gente tampoco, sino que Él daba las instrucciones, Él daba oportunidades, Él seguía teniendo misericordia y amor una y otra vez, hasta que pues ya tuvieron que pasar una serie de cosas, pero sí, digamos que esas son mis impresiones de esa lectura. Muchas gracias. Sara, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Carol y después a Sebastián. Eh, sí, profe, gracias. Eh, pues yo quería decir que concordaba con lo que decían que este evangelio, a mi forma de ver, también contradice los otros evangelios, que no, lo que acaba de decir ahorita, que no muestra el carácter de Dios desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Y también tenía dos preguntas. La primera es que no sé si estoy bien o no recuerdo si Jesús manifestó sus milagros o su poder al público fue después del bautismo del Espíritu Santo, o sea, fue después de que fue presentado como hijo de Dios, y pues este evangelio nos dice que desde pequeño tenía como ese poder. Y la otra pregunta es, ¿cuántas copias hay de este evangelio? Porque creo que también es como un parámetro para revisar su validez, la cantidad, creo, de copias que hay de este texto. Entonces esas eran como las dos preguntas que tenía. Gracias, Carol. Mira, en cuanto a la primera pregunta, uno podría decir que los relatos de la infancia que narran incluso los evangelios canónicos, los académicos se les dificulta mucho situar las fuentes desde donde sacan estos relatos. O sea, ¿quién conocía la historia de que Jesús nació en un pesebre? ¿Quién conocía la historia de que llegaron unos reyes y le dieron unos regalos a Jesús? ¿Quién conocía todas estas historias de nacimiento? Es muy difícil responder a eso porque históricamente no tenemos acceso sino a través de los evangelios. Y los evangelios, como hemos dicho, son textos también teológicos, que no necesariamente narran la historia concreta, la historia objetiva, sino que tienen un fin propagandístico teológico. En el caso de Mateo, por ejemplo, tú ves desde la genealogía, que es como empieza Mateo, genealogía de Jesucristo. El propósito es mostrar que Jesucristo es hijo de David en cuanto a rey y es hijo de Abraham en cuanto a promesa. Y con base en esa teología, con base en esa argumentación, organiza la genealogía. Eso es un proyecto teológico, ¿sí? Tú ves, por ejemplo, que inmediatamente narra cómo es la historia de Jesús
un Jesús que tiene que ser, es perseguido por un rey imperialista que tiene miedo porque escuchó que ha nacido un rey y le va a quitar tiene miedo y te asusta de que le quite el poder. De manera que Jesús tiene que irse prácticamente de migrante hacia Egipto. Y el propósito también del Evangelio de Mateo es hacer un paralelo entre la historia de Moisés con la historia de Mateo, ¿sí? El rey imperialista Faraón que quiere matar a los niños también, pero uno se salva y ese es Moisés, aquí se salva Jesús. Sin embargo, pues Moisés también hay una analogía con cuando tiene que ir para Egipto. Lo mismo va a pasar en el Sermón de la Montaña. ¿Quién es el que da la ley subiendo una montaña? Moisés. Pero en el Nuevo Testamento y en Mateo, ¿quién es el que sube al monte para dar un discurso de una nueva ley también, la ley del amor? Jesús. Bueno, que hay unos paralelos que muestran a Jesús como el nuevo Moisés también. Esos paralelos son literarios y teológicos. Entonces uno siempre se va a preguntar, ¿cómo cabe la historia allí? La historia objetiva. Es posible que el autor esté haciendo un relato creativo donde muestre más bien propagandísticamente una teología o realmente eso aconteció, ¿sí? Entonces, eso para ilustrar que en los evangelios también, incluso en los evangelios canónicos, también tenemos dificultades de mirar desde dónde se sacan las fuentes para la historia, ¿sí? En el caso de los evangelios apócrifos, en el caso particular del evangelio de la infancia de Tomás, es un evangelio que, como ustedes vieron, bebe de algunas fuentes anteriores que son muy similares a los escritos de los evangelios canónicos, ¿sí? Cuando leímos el último relato del evangelio de la infancia, es muy similar a cuando Jesús se quedó en Jerusalén y se perdió y su mamá tuvo que venir a buscarlo y se arma la discusión. Entonces, uno podría decir que o citaron, tanto el canónico como este apócrifo citaron una fuente similar, o uno depende directamente del otro. De eso pues no hay cuenta vida, no se sabe bien. Pero por otro lado, ustedes leyeron en este texto que teníamos para hoy, que los evangelios apócrifos son en definitiva literatura también de ficción, ¿sí? Es decir, no es literatura que se acoja a la historia y a los acontecimientos pues, que podrían desde allí basarse para formar un escrito. Si bien es cierto, su intención es más mostrar un Jesús desde la perspectiva gnóstica, un Jesús que pues tiene una revelación que es casi fantástica, un Jesús que tiene una revelación única que hasta todos se asombran, hasta el maestro dice, yo no soy quien para enseñarle a este niño, ¿sí? Ese es el énfasis, sobre todo más que de pronto decir, ellos se están basando de ciertas fuentes históricas y por lo tanto Jesús realmente hizo tal, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál es? Se me olvidó. Una era de cuando Jesús empezó a manifestar su poder y la otra lo que acabas de decir de las copias de este evangelio. Ah, ok. Tú habías mencionado también el hecho de que Jesús antes del bautismo, de donde se sabe pues toda su obra ministerial. Otra vez, esos son narraciones teológicas, escritos literarios que si bien es cierto pueden depender de una fuente anterior que no se conocen, pueden también ser obras literarias en ese sentido. Desde donde más surgen las fuentes de Jesús es posterior al bautismo, que es desde donde empieza el ministerio de Jesús, ¿sí? El ministerio de Jesús empieza desde el bautismo hasta la resurrección. Esas fuentes o toda esa tradición que genera
ese momento histórico de Jesús es lo que más se tiene en cuenta. Por eso hemos dicho, y lo dijimos cuando vimos los evangelios, los relatos de la infancia de Jesús en Mateo y Lucas no fue lo primero que se escribió en los evangelios. Tal parece que fue lo último que se escribió. Lo primero que se escriben son los relatos de la pasión. El impacto de la Pascua es lo más trascendental y lo más impactante para el pueblo cristiano. Desde esa teología pascual se empieza a elaborar todo el escrito de los evangelios, ¿sí? Se empieza a pensar y repensar la fe, incluso los relatos de la infancia de Jesús. Y en cuanto a las fechas, en cuanto a los textos del Evangelio de Judas, creo que este autor nos mencionaba que se conocía de alguna manera, bueno, no sé si era con este o con el Evangelio de Judas, que se conocían algunos frases, como que algunos padres antiguos lo habían citado, pero que no se conocía a ciencia cierta realmente de qué se trataba hasta su descubrimiento en siglos En 2006, posteriores. profe, el de Judas, Entonces, sí de era el de Judas, Irineo. ¿no? Ok. Sí, por parte de Irineo en 2006 que fue descubierto pues todo lo que decía Irineo. Ujú. Pero entonces fue el Evangelio de Judas y no este de Tomás. Entonces no tengo bien claro cuántos manuscritos habrá de este texto. Ujú. Sebastián. Sí, buenas noches, profe y compañero. Pues para ir también relacionando esta lectura con las que teníamos para hoy, creo que pues precisamente este tipo de textos no están en el canon y es porque es evidente que rayan con el resto de la doctrina, por así decirlo. Creo que precisamente el autor en una de las lecturas que hacía los llamaba a algunos, incluso, si no estoy mal, más que bastardos, si no estoy mal, usaba ese término, porque, bueno, digamos que volviendo un poquito al Evangelio de Tomás, por ejemplo, que decía que Jesús se enojó y mató a un niño, ¿no? Y después vemos en las escrituras que nunca pecó, ¿sí? O que cumplió la ley, ¿sí? Y la ley nos manda a no matar, por ejemplo. Es muy sencillo como eso. Bueno, lo veo de esa manera. Entonces la ley nos manda a no matar y después decimos que Jesús cumplió la ley hasta el final, pero Jesús mató. Entonces, digamos que por ningún lado tiene coherencia, ¿sí? No hay como un hilo, no hay nada. Digamos que si se aceptara ese tipo de literatura, pues no tendría ningún sentido con lo demás. Y creo que precisamente por eso el autor utiliza esa palabra. Lo digo porque cuando busqué qué significaba esa palabra, porque pues no sé, a mí me sonó fuerte. Yo dije, ¿será que es porque lo tradujeron al español o qué? Pues la palabra bastardo significa fuera del matrimonio, ¿no? Entonces pues yo dije, ok, tal vez lo ve como estos escritos que están pues concebidos fuera de esta doctrina y de estos libros que consideramos inspirados, ¿no? Ya, ese es como mi aporte. Gracias, Sebastián. Gracias. En cuanto a la terminología de bastardo o, o cómo se va viendo peyorativo el término, no tanto este autor del escrito, sino él está citando a Ireneo en esta parte para mirar cómo Ireneo ya en siglos primitivos hace referencia a este tipo de escritos, ¿sí? Que los llama precisamente de esta manera. ¿Cómo empieza? Bueno, ahorita vamos a hablar de la lectura como tal, entonces, ¿cómo empieza el término apócrifo siendo algo normal, como oculto, algo que merece ser escarbado por una revelación especial y no tenía ninguna carga peyorativa? Pero después comienza ya a encontrarse con los canónicos, algunos padres de la iglesia a catalogarlos con terminología un poco más peyorativa y es terminología que heredamos incluso también hoy día, ¿sí? Bien, Sebastián, muchas gracias. Pablo. No, profe, lo que iba a comentar, a mí me llamó mucho la atención, en especial cuando, bueno, se creía como, cuando Jesús como que de alguna manera le interpelaba, ¿sí?
a esa persona que parece que iba a ser la conocedora, la que le iba a instruir, el tema del alfa y la beta, ¿no? Y me acordaba, y yo lo pensé, digamos, hacia este tiempo. Obviamente estamos en un contexto donde em, posiblemente era una comunidad que se consideraba cristiana y que estaba precisamente llevándolo hacia este punto. Pero yo lo reflexionaba en algo que hace tiempo lo pensé y precisamente lo estaba pensando hace mucho tiempo, era el tema de cómo en algunas iglesias, ¿sí? Por ejemplo, en la actualidad, también han querido como incorporar esto, aunque yo lo voy a llevar un poquito más hacia otro lado, hacia el tema, por ejemplo, de la Kabbalah, ¿sí? O la gematría. Me acordé mucho de eso porque hace tiempo escuchaba o me apareció un video que me compartieron de un pastor, ¿sí? Precisamente que quería como encontrar las palabras secretas en los evangelios, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento. Entonces estaba tratando ahí como encontrar pues lo que está ahí al fondo. Entonces me acordaba mucho de eso y en alguna medida me ponía eso como a generar la reflexión, ¿no? Cómo es que en la actualidad, pues a veces en nuestros contextos como que queremos encontrar también lo secreto, lo misterioso, ¿sí? Y pues creo que precisamente los autores del Nuevo Testamento no tenían, o inclusive los del Antiguo Testamento, no tenían como ese enfoque, decir, oh, no, aquí, o con estas letras en hebreo quiero representar esto, o en griego Jesús quiso decir esto traducido al arameo. Creo que en sí el mensaje es más, es un mensaje como hemos venido hablando, más pastoral, más sencillo. Entonces me traía eso a la reflexión, profe, porque pues es algo que como siempre la historia muestra que siempre se va repitiendo, ¿no? Generalmente pues la gente, como ya dije, quiere saber como lo misterioso, pues le gusta como dijo, voy a utilizar un término que dijo Wilson en una clase, el morbo, pues, si les gusta mirar, uy, ¿qué encontramos acá? ¿De qué manera Dios puede hablar a mí? Y esto es como este tema de los judaizantes, ¿no? Que se ha estado incorporando en las iglesias. Entonces, eso me llamó la atención, creo que pues, sirve como para reflexionar, es decir, para mirar en qué medida eso también pasa hoy, en qué medida, si bien no es igual porque pues cada contexto es diferente, pero sí tiene unas características similares. Entonces quería mencionar eso, profe. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Sí, es una tendencia muy común hoy día eh, caer en ello, en ciertas comunidades. Sobre todo, tú nombras un grupo, por ejemplo, algunos grupos judaizantes o grupos mesiánicos que intentan beber también mucho de la tradición judía del segundo templo. Ellos tienden a precisamente a elaborar o descifrar ciertas escrituras tratando de mirar sentidos ocultos. Es muy común entre ellos. Incluso ellos beben todavía una tradición de pensar que las letras del alfabeto hebreo pues tienen una historia detrás, una historia para descifrar, una historia de revelación que, que pues se necesita como descifrar. Es muy común, sobre todo en este tipo de grupos, ¿sí? Para nosotros es más común cuestiones como interpretaciones alegóricas que hacemos del texto, que si bien es cierto, no beben del propio gnosticismo como tal, pero sí beben de la filosofía platónica, tratar de mirar sentidos ocultos en algo que, pues, que de manera llana el texto no dice. Pues sí es bueno recordarlo. Gracias, Pablo. Mercedes. Gracias, profe. Cuando hablaste de la parte de la experiencia post-pascual, como el hecho de que fue lo que impactó y fue lo que primero se escribió, y por lo tanto, pues lo de la infancia fue lo último, ¿cierto? Que de pronto yo aquí de pronto pensando un poco acerca de esos textos perdidos o que no tenemos sobre la infancia de Jesús, ¿qué de cierto habría de que como fueron los últimos, perdón, sí, los últimos que se escribieron, ¿cierto? De acuerdo con lo que nos estás comentando hoy, son los que están en la tradición egipcia, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en la tradición copta. Y sobre eso también habla el documento. Entonces, esta gente o esta comunidad se trasladó de pronto en un método investigativo, estoy haciendo elucubraciones, profe, y se fueron para Egipto, averiguando sobre la infancia de este nuevo hombre que había tenido
ese hecho milagroso de la resurrección, que se pretendía el Mesías, se trasladaron a Egipto. Y toda esta tradición de de la infancia de Jesús, como dice el documento incluso que leímos hoy, viene precisamente de los coptos, o sea, de Egipto. Allá es donde normalmente estaba. Pero en alguna oportunidad leí yo en una novela que se llama Yo Judas, por cierto, de lo que estábamos hablando al principio, de que esos documentos no existen debido a a la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Grandes documentos se perdieron en ese momento. Entonces, ¿hasta qué punto de pronto todos estos documentos de la infancia de Jesús pudieron haber perecido en ese suceso? Yo considero, profe, de que hay una gran riqueza perdida y que obviamente, obvio, porque tuvo que ser niño antes de ser hombre, ¿cierto? Pero que esa fue una tradición oral, que algo quedó en esos documentos que hoy llamamos apócrifos. Eso, profe. Gracias, Mercedes. Muchas gracias. Pienso que recuperar la tradición de la infancia de Jesús es un asunto que es difícil, y más allá de difícil, es un asunto imposible, reconocido por los académicos. Por ejemplo, hay dos académicos que han trabajado bastante textos del Jesús histórico. No, el Jesús histórico es precisamente buscar las fuentes de ese Jesús de la historia, como John Dominic Crossan y Marcus Borg. Y ellos han llegado precisamente a la conclusión que eso es un trabajo que no pueden llegar al meollo del asunto, ¿sí? ¿Por qué? Porque con lo único que contamos es con las fuentes canónicas y las fuentes apócrifas. En el caso de las fuentes canónicas, como hemos dicho, son fuentes que surgen como elaboraciones literarias y teológicas, precisamente para dar una propaganda de quién es ese niño que al final de su vida murió en la cruz, ¿sí? No quiere decir que solamente sean cuentos inventados, puesto que los evangelistas utilizaron fuentes anteriores, pero que no tenemos acceso nosotros. Lo único que tenemos son las fuentes que nos han llegado de Mateo y Lucas. Entonces, en ese orden de ideas ya había toda una tradición que probablemente sí bebió de la historia objetiva. Sin embargo, en la elaboración teológica y propositiva, propagandística de Mateo y de Lucas, ellos retocan las ideas, retocan la historia precisamente para mostrar quién es ese niño que están haciendo. Por eso Lucas va a decir, la genealogía la va a llevar hasta hijo de Dios. Eso es una justificación teológica, porque para Lucas es importante mostrar que este niño es hijo de Dios, ¿sí? Pero él parte desde la reflexión post-pascual. En el caso de los evangelios apócrifos, de los coptos, los egipcios, tú preguntas si de pronto ellos están averiguando, investigando. Sin embargo, siempre va a surgir la pregunta de dónde averiguan o cuáles son las fuentes desde donde están basando la investigación, ¿sí? Otra vez, no hay fuentes. Lo que se sabe es que estos evangelios son posteriores a los canónicos y se sitúan más en un contexto donde está bien marcado el gnosticismo, y el gnosticismo nos deja ver muchas ideas de las que ellos reflejan en sus evangelios. Si bien es cierto, el autor del escrito que también leímos para hoy dice, por lo menos no nos ayudan estos libros a encontrar datos históricos, pero sí nos ayudan a ubicar la forma de pensamiento histórica de ese contexto, ¿sí? Y eso es una ayuda grande. Entonces, en ese sentido, uno se pregunta de dónde se basaron, de dónde surge. Como bien dice el autor, mucho del resultado de la literatura gnóstica es el resultado precisamente de un ejercicio de imaginación
y de ficción, porque eso era lo natural en la literatura gnóstica, ¿sí? Entonces, de pronto decir que qué tanto de verdad podemos encontrar en los evangelios apócrifos. Yo me uniría a la voz de este autor diciendo, es muy difícil tratar de encontrar historicidad en estos textos, puesto que su énfasis no es ese, su énfasis es más bien un discurso desde el pensamiento gnóstico y desde ahí van a hacer elaboraciones teológicas acerca de Jesús. Prácticamente por eso también, como bien dijo Sara ahorita, no entran al canon, no entran y se perciben como algo totalmente contradictorio. Pablo. Listo, profe, gracias. Bueno, bueno. No, profe, un comentario breve que también me acordé que tenía para la clase pasada sobre este tema de la infancia de Jesús, ¿sí? De si es relevante, digamos, para los autores. Creo que, digamos, si lo miramos precisamente en la fecha en la que comienzan a adaptarse, en la que comienzan a escribirse los evangelios, considero mejor que no era como muy plausible como tal encontrar la tradición de la infancia de Jesús, ya que precisamente los niños, ¿sí? Lo que era el grupo de los niños, las mujeres, los esclavos, ¿sí? En ese contexto no tenían mayor relevancia, ¿sí? Y obviamente pues Jesús está inmerso en ese contexto, ¿sí? Obviamente elaboraciones como la que hace Lucas, inclusive en Lucas que encontramos un poco de la infancia de Jesús, no es algo tan extenso porque, como su merced lo mencionaba, es parte como que no es el enfoque, pero yo creo que también precisamente en ese contexto sociocultural en que se enmarcaba, precisamente no era relevante precisamente tocar el tema de la infancia de alguien, ¿sí? Obviamente, pues hay otras obras posteriores que sí tratan como dar una relevancia, que sí tratan como darle precisamente cabida a las mujeres, por ejemplo, también inclusive a los niños. Creo que, digamos, recuperar la infancia de Jesús, creo que en ese punto sería imposible por eso, ¿sí? Sería imposible porque, o sea, digamos, en ese punto, en una cultura que no ve como tal importante como darle como ese cierre, decir, venga, ¿qué pasó con esta infancia? Creo que no tiene en ese sentido como el hecho. Ese es mi comentario, profe. Gracias, Pablo. Gracias por el aporte. Daniel. Profe, pues, pues hay algo que me llama un poco la atención sobre lo que narra este evangelio sobre la historia de Jesús, y es que como que la mirada de él siempre es o bueno o malo, pasa algo bueno o pasa algo malo. Si Jesús quita lo bueno, entonces lo malo como que empieza a desaparecer, porque dentro de eso hay una narrativa. Espero haber encontrado el mismo texto que leímos la otra vez, cuando dice que Jesús sana a Jacobo de una mordedura de serpiente. Y entonces narra ahí en las líneas que a Jacobo estaba en el campo, lo muerde una serpiente, entonces Jesús va, le sopla, y entonces el soplo sana a Jacobo, pero de una vez la serpiente muere. Y veo que hay como esa forma de narrativa que usa el que escribió este texto para siempre como estar como en esas dos cosas. Pasa siempre algo malo y hay una respuesta buena, y lo malo como que termina destruido y como que lo bueno prevalece. Pero también veo que en esta narrativa hay muchos textos enfocados a hablar de resurrecciones, ¿sí? Como que está muy enfocado, se enfoca mucho en eso, o sea que hay como muchos milagros de resurrección que Jesús hizo en su edad de niño basados en eso. También de pronto, no sé por qué, cuando lo leí y miraba un poco los títulos, pareciera como, no sé si está bien el dato que tengo, que data como del siglo quinto más o menos, la escritura de este texto, no sé si es más anterior, pero pareciera que es como el que lo escribe es como si fuera una persona
que conoció muchas, o sea, tuvo acceso en ese momento, si es el siglo quinto, a, digamos, a muchos escritos y trata como de tomar diferentes hechos de todo eso que encuentra y organizarlos como en una narrativa de lo que él considera que tal vez pudo haber pasado con la época de la niñez de Cristo, ¿sí? Entonces, pues no sé, me llama un poco la atención de eso y tenía de pronto esa duda, si se escribe en el siglo quinto, eh, no podría decirse que de pronto lo que está haciendo este autor es como tomando, digamos, muchas cosas que para él son importantes, pero narrándolas no desde de pronto la historia de Jesús ya adulto, sino haciendo un énfasis en cómo se hubiera contado la historia de Jesús siendo un niño. Eh, Daniel, este evangelio, estoy tratando de buscar aquí en el elenco de literatura apócrifa para ver si coincide con Bart Ehrman. Bart Ehrman sugiere que este evangelio se escribe en el siglo segundo, en el siglo segundo. Sin embargo, déjame confirmar desde dónde lo propone en este elenco de literatura. De Pedro. Si alguien lo encuentra primero, se lo agradezco. Sí, también aquí en la página 569 aparece Evangelios del Pseudo Tomás, Evangelio de la infancia de Jesús, finales del siglo segundo. Ambos lo datan pues en esa fecha, no tanto del siglo quinto. ¿Sí? Sin embargo, pues afirmar, digamos, que ellos están contando cómo se hubiera contado la historia, no sabría si de pronto ese es el imaginario que ellos tienen. Lo que sí se sabría es que parten desde una cosmovisión gnóstica de vender a un Jesús desde sus presuposiciones, ¿sí? Otra vez, un Jesús que tiene poderes sobrenaturales, que está más allá de, y un Jesús que asombra a todos con su inteligencia oculta también, una inteligencia que deja absortos incluso a los mejores rabinos de la época. Ese es el Jesús que se quiere vender aquí, ¿sí? Bueno, sí, eso sería como lo... Pero entonces la fecha desde donde lo cita tanto Bart Ehrman, que son los dos textos que yo sugiero allí en el sílabus y en el cronograma, los datan precisamente en eso, en el siglo segundo, finales del siglo segundo. Profe, ¿y el hecho de que hable tanto de resurrecciones o eso tiene alguna cosa particular o simplemente es por la narrativa? No, yo creo que pura narrativa es la idea de mostrar el poder de Jesús en la resurrección también, matar y resucitar. Pero digamos, es importante lo que tú dices. En los evangelios se muestra a Jesús resucitando también, ¿no? O sea, la resurrección está, los milagros están. La idea también es mostrar un Jesús que hace este tipo de milagros. Sin embargo, el contraste está en que el mal llega al margen de Jesús. Jesús viene para precisamente liberar a la gente del mal, no para ocasionar el mal. Ahí está la diferencia en estos dos textos. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos es bien sabido que Jesús quiere mostrarse a Jesús como el que tiene las fuerzas y el control sobre todo, el que tiene el control sobre las fuerzas demoníacas, sobre las fuerzas incluso de las tempestades. De allí el relato también de la tempestad. ¿Quién es este que todos le obedecen? Y antes está sacando demonios y le hacen caso, antes, o sea, todos los milagros que Jesús hace, exorcismos y todo, todos están supeditados al poder de Jesús. Eso también es una manera de expresar la teología de Marcos. El hecho de, maestro, no te importa que perecemos, y él se levanta y dice, ¿por qué tienen poca fe? Y calma, y esa pregunta
¿Quién es este que todo eso es teología de Marcos también, para mostrar a un Jesús que tiene el control sobre las fuerzas del mal, pero tiene control sobre ellas para calmarlas, para liberar a la gente de ellas. Pero en este caso, en el Evangelio de la infancia, se muestra que a Jesús medio lo tocan y él se encoleriza y mata. En este caso está propiciando la maldad y no solo liberando de ella. Es más, él libera de la maldad es porque José le llama la atención, no porque a él le nazca y diga, uy, aquí hay maldad. Entonces, es esa figura de niño, esa figura de niñez, es la que contrasta bastante con los evangelios sinópticos. Bueno, muy bien, muy bien. Yo creo que vamos a dejar hasta allí esa parte. Hablemos un poquito de la lectura que teníamos para hoy. Creo que dediquemos nomás unos 10 minuticos a esa parte, ¿listo? Y pasamos a mirar el elenco de literatura cristiana apócrifa. Entonces, háblenme un poquito en cuanto a la lectura. ¿Qué tal les pareció? ¿Cuál fue la ¿Cuál? recepción del video? La lectura que teníamos era la de escritos apócrifos cristianos, ¿sí? De un cuaderno bíblico. La guerra, y una de Aguirre y otra de Jean-Marc Prieur, creo. La de Jean-Marc Prieur. Ujú. Esa era la lectura. Pues porque lo otro era más como listas de libros apócrifos. Realmente la lectura teórica era esta. Entonces me gustaría como preguntarles cuál fue su recepción frente al texto. Daniel. Pues de esa lectura, algo que me llamó harto la atención es una parte que el autor hace, bueno, presenta varios títulos, pero uno que a mí me pareció interesante es no fiarse del título, cuando hace un poco de énfasis en eso y dice que en este tipo de lecturas uno no debe ir de pronto tan confiado simplemente porque dicen, no, es Santo Tomás o San Felipe o San tal, que de pronto lo lleva a mí. Es uno de los errores que a veces uno comete, ¿no? Porque uno pues está muy acostumbrado al respeto que uno tiene por la palabra de Dios. Entonces si la palabra, si ese es San algo, entonces uno de una vez ya tiene la preconcepción que, bueno, voy a descubrir algo nuevo de Jesús, el Señor me va a hablar a través de eso, voy a descubrir algo nuevo que va a ayudarme pronto en mi vida. Y realmente me parecía interesante que el autor dedicara una parte de su escrito a hacer un llamado de atención sobre eso. Sí, que no simplemente hay que no fiarse del título, sino hay que, digamos, darse la oportunidad de leerlo, pero entendiendo que va a encontrar, uno se va a encontrar con ciertos contenidos que de pronto no tienen mucho que ver con lo que uno entiende del título, con lo que uno no puede imaginarse mientras lo va desarrollando. Él plantea ahí varios ejemplos, como habla, creo que es del Evangelio de Felipe. Sí, habla también de, bueno, de otras cartas de los apóstoles, pero a mí particularmente, pues me parece interesante cómo plantea diferentes tópicos para analizar los libros apócrifos, pero eso sí me pareció interesante porque, bueno, lo hablo de mi particularidad, a veces uno, digamos que erra un poco en ese sentido, en fiarse a veces de los títulos y más si de pronto, no sé, tienen que ver aún con los mismos apóstoles. Si uno conoce a los apóstoles, uno dirá, ah, no, pues es que desde este apóstol eso va a tener algo, alguna trascendencia, va uno a encontrar un mejor contenido y pues es como una campana de alerta y me pareció interesante en la lectura. Ok, gracias. Gracias, Daniel. Eso de no fiarse de los títulos es importante, sí. No sé si alguien más quiera mencionar algo. Cuando Pero uno ve los textos... Ah, perdón, Mercedes. Dale, adelante.
No, cortico, profe, que la lectura es demasiado pedagógica en mi concepto, porque además de trasladarnos como por todas las acepciones que históricamente se le han dado al término apócrifo, ¿cierto? Hace una representación bastante pedagógica o gráfica de lo que es cada forma de recopilación de esos textos. Por ejemplo, a través de la relectura, a través de la recopilación, y dentro de cada uno da un ejemplo. Entonces ahí es donde está lo pedagógico, como por ejemplo dice, en una parte, ahora no lo encuentro, habla, dice en la reescritura, por ejemplo, entonces dice el ejemplo de los hechos de Pedro, para decir por qué manifiestamente es una reescritura y por qué no es otro de los tipos de ejemplo que también dice, como por ejemplo una recopilación, o porque no es un escrito, o porque no es un fragmento. Entonces, para mí ese es el gran aporte, pues, que da la lectura, pues, a nosotros que estamos en formación. Y bueno, realmente, pues eso para mí es bastante eh, plausible, debido a que pues uno puede diferenciar las diferentes formas en cómo se han dado esos descubrimientos de todos estos textos que llamamos apócrifos, profe, y bueno, y que realmente todos esos descubrimientos han aportado a toda esta tradición cristiana, que es para diferenciarla de lo que es la escritura. Ahora, nosotros en la primera parte del curso hablamos de la formación del canon, pero desde el punto de vista de la forma. Pero ahora realmente nosotros a través de esta lectura estamos aprendiendo también la formación, pues, de la tradición cristiana, pero desde el punto de vista del fondo. O sea, de qué es lo que dice cada libro que se ha encontrado, que se ha descubierto. Entonces, para mí ese es el aporte de la lectura, profe. Gracias, Mercedes, gracias. Precisamente iba a tocar el tema del canon del Nuevo Testamento. Tratar pues la temática del canon implica tratar la temática de la apócrifa del cristiana circundante al Nuevo Testamento, ¿sí? De hecho, creo que uno de los aportes también bonitos de la lectura tiene que ver con cómo ciertos padres de la iglesia no concordaban en qué libros se debían leer como sagrados, qué libros podían ser privados o públicos. ¿Recuerdan eso en la lectura? ¿Qué libros se sugerían no leer? ¿Qué libros realmente se catalogaban como espurios, como apócrifos, como bastardos, como sale ahí cuando Ireneo de León lo menciona? Y nos ayuda a comprender que la temática del canon del Nuevo Testamento, pues no fue una temática donde nunca hubo todos los criterios en un mismo lugar. Nunca fueron los criterios homogéneos ni universales. Algunas iglesias tenían unos criterios, otras iglesias tenían otros criterios, otras iglesias tenían unos distintos. Entonces no era algo universal, era algo más como local. Eso dificultó la cuestión del canon. Ahora, autoridades como Orígenes, como Ireneo de León, como Tertuliano, como Eusebio de Cesarea, que eran autoridades, incluso ellas discrepaban en qué tipo de libros sí y qué tipo de libros no. Entonces, otra vez, el desafío para formar el canon fue grande. Ahí mencionan un ejemplo de el pastor Hermas, ¿sí? Algunos lo aceptaban como canónico, otros no, otros lo sugerían como documento que debía ser leído de manera privada, otros con una conciencia pública, y pues eso variaba dependiendo el lugar y dependiendo la persona, ¿sí? Y dependiendo también el tiempo. No fue de manera homogénea donde se dijo, aquí está todo completo, ¿sí? De hecho, cuando nosotros vimos la parte de crítica textual, vimos que en el descubrimiento que hace Tischendorf del Códice Sinaiticus, se encuentra que en ese códice también estaba Pastor Hermas y la carta a Clemente. ¿Por qué? Porque probablemente para esta comunidad se consideraban textos de carácter canónico.
¿sí? Cosa que para nosotros no. Esas son las razones del por qué están allí, ¿sí? Eh, bueno, quisiera pasar a ver solamente un ejemplo más de cómo este tipo de literatura tiene relación para la comprensión de los textos del Nuevo Testamento que nosotros leemos. De manera que voy a compartir con ustedes pantalla de un texto que se llama El género apocalíptico, del autor Juan Stam, y luego comparto otro de Antonio Piñero. Listo. Allí están viendo el texto. Bien. Sí, profe. Eh, aquí Juan me está poniendo solamente un ejemplo. Si ustedes, yo no sé si yo subí este documento, si no, yo se lo puedo subir. Es un documento excelente. Se llama El género apocalíptico. Antes, Juan me está mencionando toda la dependencia que hay frente a la gematría que utiliza Apocalipsis para hablar del 666, toda la dependencia literaria de los apócrifos cristianos. Ahora, aquí en esta parte, desde la página 12, él va a tener en cuenta el tema del reino milenial, ¿sí? El reino milenial. Vamos a leer algunos extractos de aquí. Para Juan, bueno, usted sabe que el reino milenial es porque dura 1000 años, ¿sí? Desde aquí, hagamos esta lectura. Si alguien me puede ayudar a leer de pronto por párrafos, un poquito. Empecemos aquí. Yo, Dale. de aproximadamente la misma época, la tercera versión de Cuarta de Esdras, 90 después de Cristo, plantea claramente un reino mesiánico en la tierra, de duración limitada y previo a la eternidad. El texto precisa que durará específicamente 400 años. Mi hijo el Mesías será revelado con los que lo acompañan y los que quedan se regocijarán por 400 años. 7:28 y Génesis 15:13. Al final de ese periodo el Mesías morirá junto con todos los vivientes y por 7 días el mundo vuelve a su silencio original. Después seguirán la resurrección y el juicio final que durará 7 años. El escrito no parece conocer otras funciones del Mesías. Las diferencias con el Apocalipsis son muy grandes e importantes, pero este texto apocalíptico es otro testimonio de la existencia de tradiciones de un reinado mesiánico penúltimo. Ok. Otra persona que me ayude a leer este párrafo. 10 Macho ha llamado a Segunda de Baruch, creo, del 90 al 100 después de Cristo, el libro que mejor refleja la doble concepción, reino mesiánico en este mundo y reino de Dios en el mundo futuro del más allá, separados para la resurrección general. 1984, tomo 1, bueno, creo que en página 379, no sé. El autor describe el reino mesiánico preliminar como el tiempo de mi ungido, cuando el gozo será revelado y el descanso aparecerá y la salud descenderá como rocío y la enfermedad desaparecerá y el temor y la tribulación pasarán de entre los humanos y la alegría envolverá la tierra y nadie morirá prematuramente. El bello pasaje citado arriba describe también las bendiciones de este periodo. Ok, gracias. El segundo de Baruch también habla del reino mesiánico. Y finalicemos con este párrafo, o bueno, con estos dos últimos. Alguien que me ayude a leer este. Todos estos documentos contemplan un reino mesiánico en esta tierra con principio y fin, seguido después por el reino eterno de Dios. En Segunda de Enoc se le asigna 1000 años, igual que en el Apocalipsis. En Cuarta de Esdras es de 400 años. En los escritos rabínicos posteriores al Nuevo Testamento, pero sin duda con raíces en tradiciones de esa época, proliferan los comentarios sobre ese reino mesiánico, al que casi siempre se le asigna un periodo definido de duración, con interpretaciones alegóricas de las escrituras hebreas. Los rabinos ofrecen la más exuberante variedad de cálculos del tiempo de ese reinado,
40 años, 60 años, 70, 90, 100, 354 años, 3, etcétera, etcétera, profe, 300, 365, 400, 600, 1000, 2000, 2460, 4000, 6000, 7000 y hasta 365.000 años. Strack, Villerbeck, 1926, tomo 3, 824 y Ford, 1992, 832. Ok, Continúe. y finalizamos ahora sí con este párrafo. Listo, profe, yo lo leo. Dale. Si solo una parte de esas interpretaciones circulaban en tiempos de Juan, nuestro profeta tenía mucha tradición en que basar su propia versión y muchos cálculos entre los que podían escoger. De esa increíble multiplicidad de cálculos, como de todas las evidencias al respecto, podemos concluir que esas expectativas de un reino mesiánico, un milenio de duración que fuera, estaban muy extendidas, pero también que los cálculos de su duración, como los 1000 años de Apocalipsis 20, no se entendían literalmente. Fuentes Listo, vamos a dejarlo ¿Ahí? hasta aquí. Listo, profe. Listo, gracias, Germán. Muchas gracias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, solamente quería leer este par de párrafos para ilustrar cómo el Apocalipsis, como un texto de pronto admonitorio, bebe de alguna manera de una tradición que circundaba a él, ¿sí? Y la tradición es grande, es amplia. La pregunta frente a esto es, ¿por qué Apocalipsis escribe 1000 años? Si textos anteriores y posteriores también juegan con ese tipo de números. ¿Será que Apocalipsis está bebiendo de segundo de Enoc, que es el que toma 1000 años? ¿O por qué Apocalipsis no habla de los 40, 60, de los 400 años de cuarto de Esdras? ¿O de toda la gran tradición que hay allí? Parece ser que para Juan, en su propósito teológico, utilizando la misma tradición, la misma forma de escritura, la misma imaginación, la misma forma de escribir, decidió poner allí 1000 años. Pero frente a esto surge la pregunta de cómo entender históricamente o literalmente este relato, frente a esta avasallante prueba y evidencia de otros escritos que imaginaban de esta manera también un reino mesiánico posterior o futuro, ¿sí? Eso es una pregunta que surge precisamente como la plantea Juan Stam, y él la responde a lo último diciendo, por lo menos esto nos da a entender que los 1000 años del Apocalipsis en su contexto tal parece que no se entendían de manera literal. ¿Cuál es el tema con nosotros? Que hoy día nosotros, pues primero, no hemos leído cuarto de Esdras, no hemos leído segundo de Baruch, no hemos leído segundo de Enoc, no hemos leído la avasallante cantidad de literatura apócrifa, sino que solo hemos leído el Apocalipsis de Juan, donde aparece 1000 años y por ello lo interpretamos de la manera como lo interpretamos hoy día. Quiero finalizar mostrando también parte de la tradición apocalíptica que existía cuando Juan escribe su evangelio, ¿sí? Creo que es este texto, ¿sí? Allí están viendo el otro texto, la otra, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Este es un libro que escribe Antonio Piñero, que se llama justamente Los Apocalipsis, ¿sí? 45 textos apocalípticos apócrifos, judíos, cristianos y gnósticos. Es como la recopilación más concisa en este momento de los apocalipsis que existen hasta el momento, ¿sí? Solamente le damos el índice para que ustedes se hagan una idea de este tipo de documentos de los que pudo haber bebido y sido influenciado el texto de Juan, ¿sí? Estos son apocalipsis judíos. El primer libro de Enoc, los apocalipsis más antiguos, ¿sí? El libro de los vigilantes, primer libro de los viajes celestes de Enoc,
libro del curso de las luminarias celestes, Apocalipsis de las 10 semanas del mundo. Ciclo posterior a Enoc, libro de los secretos de Enoc, Apocalipsis hebreo de Enoc, Apocalipsis de Abraham, Apocalipsis de Elías, Apocalipsis de Isaías, martirio de Isaías, testamento de Ezequías, visión y ascensión de Isaías, Apocalipsis de Sofonías, libro de Daniel, es un libro apocalíptico, Apocalipsis de Cedrac, Apocalipsis de Ezequiel o apócrifo de Ezequiel, primer Apocalipsis de Baruch, segundo Apocalipsis de Baruch, libro cuarto de Esdras, ciclo posterior a Esdras, Apocalipsis griego Esdras, visión bienaventurado de Esdras, libro quinto de Esdras, libro del profeta Esdras, libro Jubileos, dos Apocalipsis de los manuscritos del Mar Muerto, himno, regla de la guerra, que esto ya es Qumran, testamento de Job, testamento de Moisés, testamento de los 12 patriarcas, oráculos civilinos y un Apocalipsis mesiánico pagano. Esos son libros apocalípticos judíos que datan antes de Cristo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, era muy normal llegarse a este tipo de literatura. Como hemos visto, cuando se habló de la gematría, muchos de estos textos, sobre todo el oráculo civilinos, habla de la gematría como tal, y se puede tener una mejor comprensión al texto del 666. Ahora, los apocalipsis cristianos. Pablo de Tarso y su escuela, primera carta a los tesalonicenses, pues habla de la apocalíptica. Esto es un libro que es una carta, pero tiene mucho apocalíptica aquí. Ustedes ven que los evangelios también tienen apocalíptica, por ejemplo, en el capítulo 13 de Marcos. La Didache, el pastor Hermas, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Tomás. Estos ya son apocalipsis gnósticos. Apocalipsis de Adán, Apocalipsis gnóstico de Pedro, Apocalipsis de Pablo, primer Apocalipsis de Santiago, segundo Apocalipsis de Santiago. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Apocalipsis de Juan no es un libro que surge en el vacío. No es un libro que Juan se lo inventó o que Dios directamente del cielo le reveló absolutamente todo para que escribiera cosas que ni él entendía. Cuando nosotros comprendemos que hay más de 40 escritos apocalípticos que circundaban con Juan y que se escriben de manera similar, podemos situar mejor el texto de este libro. En ese sentido, como hemos visto, tanto con la gematría del 666 como con el reino mesiánico del milenio, a la luz de los escritos apócrifos nos podemos hacer una idea mejor de lo que probablemente quería mostrar o decir Juan en este texto. Por eso pensamos que los apócrifos, aun cuando no son literatura inspirada, sagrada para nosotros, sí nos ayudan a una mejor comprensión de lectura en el Nuevo Testamento cuando nos acercamos a él. ¿Sí? Muy bien, ¿preguntas hasta allí? No vamos a alcanzar a ver el elenco de la literatura cristiana, pero yo les recomiendo, eso es un insumo valiosísimo y es como el insumo más grande que alguien haya recopilado hasta este momento y organizado, ¿sí? Para mí una recomendación sería imprímanlo y lo tienen como un documento de consulta. Vale la pena tener ese elenco de literatura apócrifa, literatura cristiana, porque ahí también aparecen los canónicos, y lo van revisando cuando lo necesiten. Es un material bastante bueno. Lo mismo los de Bart Ehrman, sería interesante que ustedes lo vieran allí también, ¿sí? Para que se vayan haciendo la idea de cuánto libro apócrifo existía y también miraremos que la tarea de selección del canon del Nuevo Testamento nunca fue una tarea fácil, ni mucho menos, frente a toda esa avasallante literatura en ese contexto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo hasta allí entonces. Recuerden que para la próxima clase tenemos la lectura del Jesús histórico. Entonces, por favor, traerla realizada. ¿Listo? María José. Sí, profe, una pregunta.
La exposición de nosotros que somos el último grupo es para este martes o para el viernes. Ustedes exponen con base a James Dunn, ¿no? Lo de Jesús histórico. Sí, señor. Mm, El martes es muy cortico. Vamos a hacer una cosa. ¿Ustedes cuántos es que exponen? Somos 4. Dediquen 1 hora a la exposición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es probable que el martes ustedes alcancen a exponer no más 2. Y ahí dejamos tiempo para un poquito de preguntas frente a los 2 primeros expositores. Y el jueves terminan de exponer los otros 2. Pues cada exposición de cada persona dura 15 minutos. ¿Listo? Listo. Y el jueves más bien, a lo último de la clase, que nos va a quedar un poco más de tiempo, allí sí haremos un poquito más de énfasis en las preguntas y en todo. ¿Listo? Entonces lo Listo, manejaremos. profe, gracias. Bien, María José. Bueno, hermanos, un abrazo, Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Listo, Bendiciones Chao, que para estén todos. bien. listo, profe. Gracias, profesor. Que descansen, Bueno, que compañeros. descansen.